Tenemos con nosotros al Sindicato Médico Andaluz, que todos los años nos acompaña don Rafael Ojeda Rivero, que es su presidente. Y sin más dilación, porque ya vamos muy mal de tiempo, con bastante retraso, bueno, pues le doy la palabra. Son 10 minutos y después alguna pregunta de los diputados. Perfecto, muchas gracias. Voy a ceñirme al tiempo fijado. Sé que va la cosa pues un poquito apurada. Miren, yo les hemos aportado un documento extenso, ahí vienen muchos datos, vienen las fuentes de los que lo hemos extraído. Por supuesto, yo no voy a leer ese documento, que sería extensísimo, pero sí, por tanto, voy a referirme a él en la exposición, ¿no? Miren, lo primero que nosotros tenemos que decir es que, evidentemente, los datos del presupuesto sanitario andaluz, del presupuesto para el próximo año, son unos datos buenos, ¿no? Hay un importante incremento del presupuesto, 16.265 millones, 31,5% del presupuesto, 1.887 euros de gasto sanitario por habitante. Sin embargo, lamentablemente, a pesar de todo, nuestra valoración de la financiación de la sanidad andaluza y de la situación de la sanidad pública andaluza, nuestra valoración no es positiva, por las razones que voy a exponer muy rápidamente. Miren, de entrada, nuestro presupuesto sigue estando por debajo de la media de las comunidades autónomas. Los datos del Ministerio tienen la fuente en el documento. Cuando hacemos la media aritmética del presupuesto del gasto sanitario por habitante de las comunidades autónomas, nos salen 1.939 euros. Andalucía tiene 1.764 años, este año estamos diciendo, 175 euros menos por habitante que la media de las comunidades autónomas. Si nos comparamos con Asturias, que es la que tiene el gasto sanitario por habitante más alto, Asturias tiene 2.436 euros de gasto sanitario por habitante, 670 euros más que Andalucía. Es decir, son diferencias. Hay 9 comunidades autónomas con más de 2.000 euros de gasto sanitario por habitante. 9 comunidades autónomas, la mitad. Es decir, hay una diferencia. Es más, si tomamos el gasto que está previsto de gasto sanitario por habitante el año que viene, 1.887, sigue estando por debajo de la media de este año para el conjunto de las comunidades autónomas. Por tanto, estamos hablando de diferencias de financiación muy importantes que marcan la diferencia en cuanto a calidad asistencial, incluso tasa de supervivencia de ciertas enfermedades, incluso esperanza de vida de ciertas poblaciones. Son cuestiones muy importantes. Por tanto, no podemos ser completamente optimistas en cuanto al gasto sanitario por habitante, aunque haya aumentado mucho. Bien, en todo caso, lo que no cabe duda es que ha habido un incremento del presupuesto y que llevamos años con un incremento del presupuesto sanitario en Andalucía, ¿no? Esto es un hecho. Pero podríamos esperar que, aunque estemos por debajo de la media, sin embargo, los resultados han mejorado. Pero no han mejorado. Desgraciadamente, los resultados de la lista de espera, por ejemplo, si cogemos los datos, si nos vamos a los datos que publica el SAS en su página web, en junio de este año, en junio de 2025, la lista de espera quirúrgica ha vuelto a estar por encima de 200.000 pacientes, con 43.000 esperando más de un año, y una lista de espera de un tiempo medio de demora de prácticamente 6 meses. 169 días de demora media para la cirugía. La consulta del médico de hospital, la consulta especializada que se dice, que no es porque el médico de atención primaria es también especialista, pero en fin, la consulta médica de atención especializada, como se dice, hay 852.000 pacientes en lista de espera, con una demora media para la primera consulta, una demora media de 4 meses, de 127 días. En fin, son datos muy malos y son datos similares a los del año pasado y a los de los últimos años. No se ha mejorado la lista de espera a pesar del incremento tan importante que es verdad que lo ha habido en los últimos años en la sanidad. Y además, bueno, esto es lo que conocemos, porque no sabemos la demora, no se publica la demora de la consulta médica en atención primaria, no se publica la demora de la primera a la segunda consulta en atención especializada, no tenemos lista de espera de pruebas diagnósticas. Se ha puesto de manifiesto ahora con el problema del cribado del cáncer de mama. No hay lista de espera de pruebas diagnósticas y debería haberla. En fin, también en esto tenemos un problema de transparencia importante en el sistema sanitario público que habría que solucionar. Entonces, ¿dónde se ha ido el dinero? Pues el dinero probablemente, o es un hecho, que una gran parte del dinero se ha ido a incrementar la plantilla. Desde el Gobierno se insiste con frecuencia en el incremento de plantilla, se enorgullece el SAS, el Gobierno andaluz, del incremento de plantilla. Y es verdad que ha habido un incremento de plantilla. Entre 2020 y 2024, un 15,2% de incremento de plantilla en el SAS. Pero
la plantilla de facultativos solo ha aumentado un 12,5%. Mientras que la plantilla de enfermería, por ejemplo, ha aumentado un 19%. Fíjense, desde un 15% de media, 12,5% facultativo, 19% de enfermería. Los médicos de atención primaria y los médicos de familia de atención primaria, la plantilla ha aumentado un 6%. Lo mismo aproximadamente que farmacéuticos, veterinarios y odontólogos, facultativos también. La plantilla de pediatras de atención primaria ha disminuido un 5,6%. Entonces, tenemos, y en el informe tienen ustedes los datos concretos y las fuentes, tenemos un grave problema de falta de médicos en Andalucía. Tenemos menos médicos en la sanidad pública que la media de España, que ya España tiene un problema de falta de médicos en la sanidad pública. Y estamos gastando el presupuesto sanitario en reforzar las plantillas de otras categorías profesionales. Es que no tiene ningún sentido. Si alguien lo entiende, que me lo explique, porque yo esto no lo puedo entender. Luego no nos podemos sorprender de que no consigamos reducir la lista de espera si nos estamos quedando sin médicos de la sanidad pública. ¿Cómo vamos a quitar la lista de espera? Se nos dice que es que el problema es que no hay médicos. No es verdad, no es verdad. España, consultemos la fuente que consultemos, España tiene más médicos que la media europea. Europa, depende de la fuente, se la sitúan entre 4 y 4,5% de médicos por 1.000 habitantes. Según el último informe de la Organización Médica Colegial, España tiene 5,7 médicos por 1.000 habitantes. Y Andalucía, que tenemos menos, tenemos 5,1 médicos por 1.000 habitantes. Hasta Andalucía tiene más médicos que la media de Europa. Sin embargo, en la sanidad pública no llegamos ni a 3 médicos por 1.000 habitantes. ¿Por qué? Pues porque hace mucho tiempo que las condiciones de trabajo que ofrece el SAS no son atractivas para los médicos. El médico se va al extranjero, o se va a otra comunidad autónoma, o sobre todo se va a la privada, que no deja de crecer. Tenemos ya un 25% de la población española con un seguro sanitario privado. Menos en Andalucía, porque la renta per cápita es más baja, pero no deja de crecer. Y si no hay nada, si no se hace nada, los médicos que se están formando ahora en las facultades de medicina van a ir a engrosar las plantillas médicas de los centros privados en lugar de ir a la sanidad pública y a paliar el grave problema de falta de médicos en la sanidad pública. Bueno, si vemos el detalle, si vemos el problema de las plantillas con un poquito más de detalle, ya estoy terminando, tienen los datos en el informe. Bueno, hay centros donde es que no es que la plantilla de médicos aumente poco, es que disminuye. Miren, Hospital Infanta Elena de Huelva, Hospital Universitario de Jaén, Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada, Área de Gestión Sanitaria de Osuna. Hemos elegido estas cuatro áreas, estos 4 centros, descenso en términos absolutos de las plantillas médicas en el periodo de 2019-2025. Está pasando en muchísimas otras zonas de Andalucía, donde aumentan. Mire, he tomado el hospital de Torre Cárdenas, que me parecía significativo. Del 2019 a 2025, un incremento de 40 médicos. De 435 ha pasado de 475. En este mismo periodo, el personal de enfermería ha pasado de 801 a 1.010. Más de 200 profesionales más de enfermería. Que a nosotros nos parece muy bien que se incremente la plantilla de enfermería, pero lo que no podemos entender es que se esté aumentando la plantilla de enfermería y de otras muchas categorías y estemos dejando morir las plantillas médicas porque estamos en una situación crítica. En algunas especialidades, como se ha puesto de manifiesto con el cribado del cáncer de mama, la falta de radiólogos es crítica. Las pruebas diagnósticas se están acumulando no solo en el cribado del cáncer de mama, sino en otras muchas cosas, en otras muchas pruebas, en muchos ámbitos del diagnóstico por imagen. Pero, bueno, anestesistas, por ejemplo, hablando hace 2 días con compañeros de Jaén, me decían que de los 15 quirófanos que tendrían que estar funcionando en Jaén cada día, de los 15 quirófanos se están abriendo entre 5 y 7 quirófanos diarios. Hay 10 quirófanos diarios cerrados todos los días en el Hospital Universitario de Jaén porque no hay anestesistas. No podemos estar reforzando otras plantillas, no podemos estar abriendo y ampliando la cartera de servicios y mirando para otro lado mientras dejamos que nuestra sanidad pública se vacíe de médicos, porque es que tenemos un problema gravísimo. Y miren, llevamos años protestando, nadie nos hace caso. No hay ni una sola medida para atraer médicos al sistema sanitario público. Y cuando hay medidas, como en el caso del cribado del cáncer de mama, son medidas totalmente ineficaces. Se ha puesto en marcha un plan un plan de choque para el cribado del cáncer de mama, aunque bueno, es un problema estructural, no necesita un plan de choque, necesita medidas estructurales. Pero bueno, 705 contratos se van a ofrecer, solo el 34% son para médicos. Solamente 243 contratos son para radiólogos. ¿Y sabe lo que pasa? Que de momento prácticamente no se ha cubierto ninguno.
Ninguno, porque las condiciones de trabajo que ofrece el SAS no atraen a los médicos no quieren trabajar en la sanidad pública. Entonces vamos a volver a tener un plan de choque donde se van a contratar 500 profesionales de otras categorías y justamente de lo que necesitamos, que de radiólogos, no vamos a contratar a ninguno. Por tanto, yo ya con esto voy a terminar. Miren, no se trata solo de aumentar el presupuesto, yo creo que es evidente para todos, no se trata solo de gastar más en sanidad, necesitamos fundamentalmente medidas para atraer a los médicos a la sanidad pública. Tenemos que acabar con la precariedad, con el maltrato, con la sobreexplotación laboral, con las malas condiciones laborales, con las malas condiciones retributivas que tenemos los médicos de la sanidad pública. Y si no empezamos por ahí, todo lo demás que hagamos y todo lo demás que necesita el sistema sanitario público, que lo necesita, cambiar el modelo de gestión, más transparencia, en fin, cambiar todo el sistema de información, todo eso. Si no empezamos por tener médicos, todo lo que hagamos no va a servir para nada. Y esto es dramático porque nos jugamos el futuro de la sanidad pública. Y esto no es, de verdad, melodramático. Es cierto, es literalmente cierto. Y, desde luego, lo que está claro es que por el camino que vamos, una asistencia sanitaria de calidad, esto va a ser muy difícil lo que tengamos si no tenemos médicos que la lleven a cabo, ¿no? Y yo, con esto termino mi exposición. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? Señor don Pablo Benzal, del Partido Popular. Muchas veces se oye en la opinión pública a colectivos hablar sobre el gasto sanitario, pero no lo hacen desde el rigor de deflactar los datos, es decir, no tienen en cuenta que algunas comunidades tienen unas competencias y otras no en prestación de servicios, no tienen en cuenta, por ejemplo, el que computan los gastos financieros, no tienen en cuenta, por ejemplo, los ingresos de la comunidad o no tienen en cuenta, pues, no sé, la población ajustada, es decir, aquellas comunidades uniprovinciales no son comparables a las grandes comunidades en número. La IREF, al efecto, tiene un observatorio que les recomiendo, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente, sobre la sanidad. Y creo que es un poco clarificador en cuanto a qué gasta cada comunidad. Lo digo porque si los datos que usted nos ha facilitado sobre la media son ya deflactando esas 4 variables que yo le planteo, o son a números grandes. Y la segunda pregunta que le quería hacer es en relación a la subida. Yo creo que hay que poner en valor el hecho de que en los últimos 8 años o 7 la población andaluza ha subido en torno a un 8%, y usted el dato de facultativos que nos extrapola es al 12% como mínimo en la media general. Es verdad que el esfuerzo sanitario mucha implementación de plantillas que se hace para solucionar todo lo que es la problemática endémica de las comunidades autónomas en la cuestión. Perdón por el teléfono. Nada más y gracias. No, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo. El problema del gasto sanitario, estos son grandes cifras. El problema es muchísimo más complejo, por supuesto que sí. Y además, en el informe, en el documento que nosotros le enviamos, reconocemos, no hay que reconocer, sino que explicamos que efectivamente Andalucía, que está por debajo de la media, según el cálculo que nosotros hacemos, Andalucía gasta el 8% del PIB, bueno, también grosso modo, en sanidad, dedica el 8% de su PIB a sanidad aproximadamente. La media de España está en el 6,7%, pero comunidades ricas, con un 6% del PIB ya nos superan en gasto sanitario por habitante. Es decir, evidentemente aquí hay un elemento de injusticia muy fuerte y el esfuerzo que se hace en Andalucía tiene que ser mucho mayor para conseguir la misma cifra. Está en el documento, lo que pasa es que no me podía extender. Pero aquí el problema fundamental, y creo que no es un problema solo de Andalucía, porque tenemos ahora mismo un conflicto abierto con el Ministerio de Sanidad, como todos ustedes sin duda conocen, y el problema es que tenemos un modelo sanitario que está siendo incapaz de abordar el problema de la falta de médicos. No tiene recursos, no hay un modelo, no hay una estructura de funcionamiento, de incentivos, de organización de la plantilla, de recursos humanos que sea capaz de hacer frente al problema de la falta de médicos. Y estamos viendo sistemáticamente en todas las comunidades autónomas, gobernadas por diferentes partidos, que se están quedando sin médicos. Porque es un sistema funcionarial, porque es un sistema rígido, porque es un sistema muy burocratizado, porque no tiene la agilidad de un sistema más flexible para crear un sistema de incentivos, de promoción, de atracción de profesionales. Y nos estamos quedando sin médicos en la sanidad pública. Y no solo es un problema de Andalucía.
Y los datos, yo sé que son datos, aquí no se puede entrar en detalle, yo sé que habría que afinar mucho más, pero lo cierto es que nos estamos quedando con hospitales que prácticamente van a tener que cerrar en breve si la cosa no cambia una parte de sus servicios médicos. Están funcionando con médicos que van de hospitales mayores a hacer las guardias a ese centro. Y no nos enteramos porque tenemos otro problema muy gordo que es la falta de transparencia. El problema del cribado del cáncer de mama, que se han empezado ahora a contratar radiólogos, si no salta el problema, nosotros no, los 250 radiólogos plazas que se iban a ofertar ahora no se hubieran ofertado. ¿Cómo es posible que el SAS no sepa que estaba sin radiólogo? Es que no lo sabía probablemente, porque tenemos un sistema opaco, completamente opaco, incluso para los gestores al máximo nivel. No tenemos listas de espera. No se sabía que había no sé cuántas mil, porque también con esto hay polémica, ¿no? No sé si son cientos o miles o cuántas mujeres son, pero no se sabía, porque no tenemos una lista de espera de pruebas diagnósticas públicas como deberíamos tener. Entonces, yo sé que el problema es muy complejo, pero hay algunas cosas de bulto y algunas cosas muy graves y de peso, que vamos a empezar por ahí. Y luego, mire usted, yo ya no me enrollo más, termino, de verdad que sé que es tarde, pero es que ustedes no hablan con los médicos. No hablan con los médicos, no tenemos una mesa de diálogo, tenemos una mesa general, sectorial, donde se habla de los problemas de todos los colectivos, que están muy bien, son muy respetables, pero luego hay colectivos con problemas específicos, con necesidades específicas, que hay que abordar ese problema en particular, y no se sientan a hablar con nosotros, y así es muy difícil también solucionar los problemas. Por tanto, y de verdad que, bueno, a la vista está. Todos los andaluces sabemos cómo funciona nuestra sanidad. No hace falta leerle ningún papel. Todos lo sabemos porque todos hemos experimentado los problemas de nuestra sanidad pública. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Deja la documentación, ¿no? Bueno, este se lo puedo dejar aquí mismo, sí. Sí. Lo hemos remitido también por... ¿lo vi? Bueno, lo hemos remitido, pero yo se lo dejo encantado. No es necesario. Si no lo hemos remitido por correo el viernes, ajustándonos también a los plazos que nos fijaron. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes.